Hola, hola. Vamos a hablar un poquito de estrés ahorita. Una palabra que casi nadie conoce, casi nadie la padece. Yo he escuchado hablar de ella y por eso, como se me hizo muy exótica, por eso decidí hablar de el estrés. Pero bueno, fíjate que el estrés desencadena un montón de reacciones en el cuerpo, hablando ya así a nivel orgánico. La verdad es que sí hace muchos cambios en el cuerpo y en el cerebro. Eh, yo creo que has escuchado hablar de la hormona del estrés, que es el cortisol. El cortisol afecta muchísimo, fíjate, muchísimo la química y el físico del cerebro. Este, y obviamente, mientras más cortisol se esté segregando, más daño empieza a recibir el cerebro. Y obviamente eso impacta pues hasta nuestro punto de vista, ¿no? Sobre la vida. O sea, empezamos a ver las cosas muy diferentes. Em, eh, lo malo es que si no se para ahora sí que esta práctica del estrés, empieza a desencadenar un montón de cambios cerebrales a largo plazo. De hecho, por ejemplo, los jóvenes sujetos a estrés crónico son los que tienen más o son más propensos a desarrollar problemas mentales, por ejemplo. Por ejemplo, la ansiedad, los trastornos de ánimo o, por ejemplo, dificultades de aprendizaje. Y obviamente, pues la concentración, ¿no? Y todo esto. Pero hablando así a grandes rasgos de más o menos cómo funciona esta hormona, ¿no? De cortisol en el cerebro, es que tu cerebro va a recibir un impacto, digamos, y ese impacto lo va a absorber no la parte cognitiva del cerebro, sino la amígdala, que es, le llaman, ¿cómo le llaman? La zona primitiva, le llaman los científicos a la amígdala, que es haz de cuenta del tamaño de una almendra y más o menos la forma de una almendra y está así como que en medio, ¿no? Esa es la que recibe como ese impacto y entonces haz de cuenta que es como el botón del miedo, así, donde no hay raciocinio, no hay cognición, simplemente hay un impulso y tu cerebro va a reaccionar, ¿no? Y entonces lo que va a hacer es que va a mandar señales, tu cuerpo va a recibir esas señales y las glándulas suprarrenales van a empezar a hacer esta producción de hormonas y el cortisol va a subir igual a toda esta área donde está la amígdala, el hipocampo, y entonces va a haber una serie ahí mm, de comunicación entre todas estas zonas cerebrales para avisarte, o sea, como que todavía más fuerte, ¿no? Sobre eh, esa posible situación de peligro. Y entonces nosotros como humanos siempre vamos a tender a reaccionar como, bueno, más tendenciosamente a una de las tres maneras en que un humano reacciona, que es como fugarse, es huir o es como la sumisión, ¿no? Así de, no, si ahí muere, pégame pero no me dejes, casi casi. Entonces, cuando la amígdala, por ejemplo, cuando la amígdala funciona bien, porque una persona no está sujeta a estos cambios como tan seguido, ¿no? En la amígdala, bueno, ahí está padre porque los receptores de cortisol que están igual en esta área, por el hipocampo, como hay muchos receptores de cortisol ahí, cuando se encienda este botón de la amígdala, esos receptores haz de cuenta, sube el cortisol al cerebro y entonces como hay muchos receptores, tienen la capacidad como de suprimir ese mensaje y entonces vas a tener precisamente más capacidad de volver a un estado como de normalidad, de relajación. Pero si una persona está constantemente recibiendo todo ese mensaje así, una tras otra, pues su amígdala se va a acostumbrar a estar reaccionando así demasiado y entonces toda esta producción química en el cuerpo y en el cerebro van a hacer que esos receptores de cortisol se empiecen a morir. Y entonces menos receptores, más estrés.
O sea, porque los receptores hacen que se contrarreste un poco ese impacto. Entonces, mientras menos receptores haya, va a ser así como que lo contrario, o sea, la persona va a tender más y más y más al estrés. O sea, por eso de hecho, pues digo, hay que intentar, ¿no? Tratar como de no llegar a esos extremos así, ya sabes, explotar de estrés, porque es un daño que de hecho hasta cierto punto es irreversible. O sea, precisamente por esos receptores de cortisol. O sea, los pierdes y los perdiste. Hay otras maneras como de contrarrestar, cuando ya hay mucha pérdida de esos receptores, hay una manera de contrarrestar un poco los efectos dañinos y eso, bueno, aquí el glutatión entra a juego otra vez. Ya te explicaba en un video pasado que el glutatión funciona como un neuromodulador. Entonces, toda la química ahí cerebral y todo el daño físico ese sí se puede reparar, ¿no? Hasta cierto punto, pero también hay que, precisamente en este caldo de química cerebral, también hay que elevar receptores GABA, que son los receptores que se encargan de relajar a tu cerebro. O sea, aquí igual estamos hablando de una química muy interesante porque hay químicos que hacen que tu cerebro sea propenso como a sobreactuar. Por ejemplo, glutamato que abre paso, ¿no? En la sinapsis para un montón de químicos y tú estás así, por ejemplo, ¿no? En la parte, por ejemplo, de hiperactividad, o incluso esquizofrenia paranoide, o sea, estos trastornos, ¿no? Que hacen como sobreactuar a una persona, que realmente su cerebro, ahora sí que en una química desbalanceada, pero los receptores GABA, lo que van a hacer es que precisamente, van a relajar, en la sinapsis van a actuar para prohibir un paso excesivo de los neurotransmisores que te están haciendo sobreactuar, y bueno, en general van a regular esa química y entonces te vas a sentir más tranquilito, que es, por ejemplo, lo que pasa cuando la abuela te dice, ay, para que duermas como si tuvieras la conciencia tranquila, vete a tomar un vasito de leche caliente, ¿no? Y entonces, precisamente lo que pasa con la leche caliente es que hay péptidos que hacen precisamente una producción de GABA en tu cerebro y entonces el GABA te empieza a hacer que te relajes y te duermas. Y por ejemplo, es lo que pasa con los perritos, ¿no? Cuando están tomando leche de la mamá, se empiezan a quedar así, precisamente por los receptores GABA. Entonces, bueno, tenlo en mente. O sea, no nada más químicamente, sino también concienzudamente. Sube receptores GABA, espero estés tranquilo, a pesar de todo este estrés que no, yo estoy segura que tú tampoco lo has vivido también, por si sabes de alguien que lo sufre, ya sabes,